Muy bien, entonces retomamos la clase. Vamos a compartir. Permítanme. Habíamos quedado observando el convenio arbitral interprocesal, ¿no? Vimos la modalidad expresa, faltaba ver la modalidad tácita, ¿no? La modalidad tácita. Bueno, entonces observemos, está regulada en el artículo 13, inciso 5 del DLA, el cual nos dice lo siguiente. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación, en lo que la existencia de un acuerdo sea afirmado por una parte sin ser negado por la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de esta figura, ¿no? El convenio arbitral intraprocesal tácito, ¿no? Como dice el sintagma, es un convenio que se da al interior de un proceso. Y es tácito, a diferencia del expreso que ya estudiamos, porque como indica el DLA, es consecuencia, este carácter escrito, que es un requisito del convenio que ya hemos visto, se produce por un intercambio de escrito, demanda y contestación. O sea, al interior de un proceso, en una demanda, el demandante evidentemente alude a un convenio arbitral relativo a las controversias que se está judicializando, y en la contestación de la demanda, el demandado, ¿no? No niega eso. Como dice el inciso 5, sin ser negada por la otra, hay varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que acepte, o sea, en la contestación indique que sí, efectivamente, hay un convenio arbitral relativo a una o más de las pretensiones que se han judicializado. O bien, omita pronunciamiento. Entonces, al omitir pronunciamiento es también una modalidad de no negar. En ambos casos se genera un convenio arbitral, ¿no? El llamado convenio arbitral intraprocesal tácito, lo cual evidentemente implicará la cesación del proceso judicial, ¿no? Muy bien, entonces, con eso ya tenemos vista ese tipo de formalización, ¿no? ¿Qué más? Vamos ahora a ver los elementos negociables de capacidad del convenio arbitral. Lo primero que habría que recordar, ¿no es cierto? Una cosa que habría que recordar inicialmente es que el convenio arbitral, como lo venimos señalando, es un negocio jurídico, ¿no? Entonces, ese es digamos, un apotegma básico que hay que tener en la cabeza. Al ser un negocio jurídico, evidentemente, necesita estas capacidades, ¿no es cierto? Estas capacidades para llevar a cabo como tal, como negocio jurídico, capacidades de goce y de ejercicio, ¿no? Que son, digamos, aquellas que se requieren para cualquier negocio jurídico. Entonces, al ser el convenio arbitral una modalidad de este último, necesita capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? Entonces, solo para recordar, la capacidad de goce, también conocida como capacidad jurídica civil, ¿no? La tienen, evidentemente, ¿no? La tienen las personas naturales, las personas jurídicas, ¿no? Los patrimonios autónomos, ¿no? Los grupos, algunos entes sin personalidad, ¿no? Tienen capacidad de goce. Consecuentemente, pueden cumplimentar este requisito primero para efectos de llevar a cabo un negocio jurídico, en este caso, el convenio arbitral. Y bueno, entonces, la capacidad de goce es el primer elemento. El segundo es la capacidad de ejercicio, ¿no? Nuevamente, la capacidad de ejercicio involucra, ¿no es cierto?, ya no la aptitud para poder, digamos, disfrutar, ¿no es cierto?, del derecho, sino para poder ejercerlo, ¿no? La aptitud para realizar eficazmente actos. Entonces, esa capacidad de ejercicio, nuestro sistema jurídico, como regla general, la tienen, pues, los mayores de edad, ¿no? A partir de los 18 años. Evidentemente,
podemos además decir que en la capacidad de ejercicio podría ser preterida si es que existiera supuestos de incapacidad absoluta o supuestos de incapacidad relativa, ¿no? Evidentemente con un proceso judicial de interdicción previo, ¿no? Entonces, pero como regla, la mayoría de edad genera capacidad de ejercicio. Ahora, un comentario adicional, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sistema, normalmente el tema de la capacidad, las leyes de arbitraje como el DLA establecen algún tipo de referencia general a la capacidad, ¿no? Pero por remisión hay que entenderlo y hay que comprenderlo en coordinación con o concordancia con el Código Civil, en el caso nuestro, ¿no? Pero hay algunas normas a nivel global, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que inclusive dentro de la misma Arbitration Act puedan establecer alguna pauta específica para la capacidad de ejercicio. Muy bien, entonces, primeros elementos de capacidad para realizar el acto jurídico, en este caso, el convenio arbitral, que es eso, un negocio jurídico, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, por ejemplo, para hacernos entender, un niño de 5 años tiene capacidad de goce, pero no podría realizar él mismo pactar un convenio arbitral porque carece de capacidad de ejercicio, ¿no? Un mayor de 18 años, con 25 años encima, ¿no? Tiene capacidad de goce, pero podría ser que esté afectado por digamos, por un supuesto de incapacidad absoluta, ¿no? En ese caso, pese a que es mayor de edad, carecería de capacidad de ejercicio. Entonces hay que observar los dos componentes. Ahora, ¿qué sucede cuando se dan estos casos, ¿no? Habría que ver varias posibilidades, ¿no? En el primer supuesto, como todo negocio jurídico, no solo se puede llevar de manera directa, o sea, nombre propio, ¿no? Sino que adicionalmente se puede emplear la representación, porque estamos en el mundo del negocio acto jurídico. Entonces, el convenio arbitral también puede ser, digamos, pactado, celebrado a través de la representación. ¿Y cuáles son esos tipos de representación? Bueno, la primera es la voluntaria, en la cual, evidentemente, ¿no es cierto?, A, que tiene capacidad de goce y de ejercicio, sin embargo, por razones, digamos, particulares, como podría ser que tiene que salir del país unos meses, le otorga poder a B, ¿no?, para efectos de que celebre un contrato, y en ese contrato, además, específicamente un convenio arbitral. Ahora, también podría ser un pacto autónomo en que le dé el poder para celebrar exclusivamente el convenio arbitral. Pero bueno, en ese supuesto, si se dan cuenta, A tiene capacidad de goce y ejercicio, y por ello puede otorgarle poder a otro para que en su nombre celebre este negocio jurídico conocido como convenio arbitral. La otra posibilidad viene dada por los supuestos que analizamos hace un instante, ¿no? Por ejemplo, el caso del niño, ¿no? O el caso de un incapaz absoluto, ¿no? De otro supuesto de incapacidad absoluta o relativa, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del niño, es que el niño no puede decirle a B que van a la notaría y que le va a otorgar un poder, porque el niño tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, estamos ahí estamos en una circunstancia sin solución, digamos, práctica. Para ese caso, la ley nos presta o nos oferta la solución. Entonces, la ley establece quién va a ser el representante, por eso se dice representación legal, ¿no? Evidentemente, en el caso del niño al que aludíamos, la ley indica en nuestro sistema que la representación, el representante será aquel que detente la patria potestad del niño, por ejemplo, su padre o su madre, ¿no? Entonces, nuevamente, los elementos negociables de capacidad para la celebración del convenio arbitral, primero, capacidad de goce, segundo, capacidad de ejercicio, y evidentemente estas capacidades se pueden ejercer de manera a nombre propio o por cuenta ajena, ¿no? Lo cual nos lleva al mundo de la representación.
la cual, como hemos observado, puede ser bien voluntaria, la que se ejerce y se usa porque el representado tiene capacidad de goce y ejercicio y por eso puede otorgarle poder al representante, o bien cuando el representado carece de capacidad de ejercicio, caso en el cual la ley suple esta incapacidad del representado de indicar quién es su representante, ¿no? Entonces, esos son los elementos negociables de capacidad. Ahora, otro tema interesante es el del llamado convenio arbitral patológico, ¿no? Esta terminología, este sintagma, ¿no? Convenio arbitral patológico, fue acuñado por un profesor que se llamaba Frederick Eismann. Bueno, en realidad más que académico, él fue el secretario de la ICC, de la Corte de Arbitraje Internacional de la ICC, hace ya muchos años, en la década de los 70. ¿Y qué hizo este secretario general? Lo que hizo es estudiar los diferentes casos que habían sido, digamos, sometidos a la gestión de administración de la ICC, ¿no? De la Cámara de Comercio Internacional de París, y verificar, o mejor dicho, seleccionar y analizar, ¿no? Sistematizar todos aquellos supuestos en los cuales los convenios arbitrales, por su redacción, ¿no? Y digamos por su estructura, sus componentes, su contenido, habían generado problemas diversos para efectos de la posterior tramitación del arbitraje, ¿no? Se habían generado problemas de magnitudes diversas, ¿no? Entre complicar el inicio y desarrollo del arbitraje o incluso aquellos que no habían podido generar siquiera el arbitraje. Y en un trabajo, en honor a un viejo profesor italiano, Eugenio Minoli, presenta él, pues, en este libro, en homenaje a Eugenio Minoli, presenta un ensayículo, un paper, justamente nominando estos casos que él había observado y estudiado del ICC como clause d'arbitrage pathologique. Lo que pasa es que él es francófono, ¿no? Como cláusula arbitral patológica, ¿no? Entonces, allí nace esta denominación que ha tenido feliz recepción y hasta ahora, pues, nos manejamos con ella, ¿no? En el mundo francófono, ¿no? Clause d'arbitrage pathologique, o sea, cláusula arbitral de arbitraje patológica, ¿no? O convención de arbitrage pathologique, convenio arbitral patológico, o bien en el mundo anglosajón, pathological arbitration clause, ¿no? Cláusula arbitral patológica. Muy bien. Ahora, esto de patológico, ¿no? ¿Por qué digamos, el feliz encuentro de este término con estos tipos de convenio arbitral, ¿no? Que están afectados, ¿no? Claro, lo que pasa es que el término patológico, ¿no? Habría que mirar un poco la etimología, ¿no? La palabra patológico viene del griego, ¿no? Patos y logos. En realidad, patos significa emociones, ¿no? Y logos, bueno, logos es polisémico, es un término polisémico, significa muchas cosas, ¿no? Palabra, disciplina, digamos que tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero claro, entonces, hoy en día, patológico se entiende referido a la enfermedad, y eso es correcto. Lo que pasa es que en la raíz original griega de patos, ¿no es cierto?, son emociones. Entonces, ¿por qué demonios hoy en día se entiende que patológico es relativo a una enfermedad? Lo que sucede es que los griegos consideraban que la enfermedad era producto precisamente de un desorden, de una afectación a las emociones. Entonces, cuando las emociones se veían, digamos, desequilibradas, venía la enfermedad, ¿no? Por eso ahí está la razón de esta etimología. Entonces, claro, cuando hablamos de convenio arbitral patológico, estamos hablando de un convenio arbitral enfermo. Evidentemente, las enfermedades, las patologías, pueden tener intensidades diversas, ¿no? Esto es obvio. O sea, puede haber enfermedades leves, enfermedades graves o enfermedades mortales, ¿no? Tales que ya simplemente generan la muerte, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Entonces, si queremos
observarlo desde esta perspectiva, pero, digamos, modificando algo el pivote de esta visión, podríamos decir que estamos en supuestos en los cuales el convenio arbitral está afectado a alguna disfuncionalidad, ¿no? Entonces, que va a evitar, pues, que produzca sus efectos, ¿no? Sea porque la circunstancia genera que nunca pueda producir ningún efecto, o porque esos efectos sean parciales, sean, digamos, no puedan llegar a arribar o generen un grave problema para la posterior instauración de las actuaciones arbitrales, ¿no? Entonces, esa es digamos, la justificación de por qué convenio arbitral patológico. Ahora, antes de entrar a las tipologías, que en realidad se pueden construir múltiples, las que yo voy a explicar ahora solo son las que a mi gusto son, y generalmente en la dogmática, son las más usuales que se suelen señalar o estudiar. Pero en realidad, bajo la visión de lo patológico, podemos encontrar multiplicidad de tipologías, ¿no? Pero para entender bien este asunto, tenemos que recordar nuevamente que el convenio arbitral es un negocio jurídico. Consecuentemente, el tema de las patologías prácticamente en el DLA o en normas de arbitraje, Arbitration Acts comparadas, su regulación va a ser mínima, va a ser escasa, ¿no? En nuestro sistema, por ejemplo, para entender en realidad las patologías, hay que ir, como es obvio, al Código Civil, que tiene la regulación relativa al negocio jurídico. Entonces, ahí en el Código Civil vamos a observar todos los supuestos de invalidez e ineficacia del negocio jurídico, que como tales, al ser el convenio arbitral un negocio jurídico, también aplican a este último, evidentemente. Entonces, cuando ahora veamos estas patologías que he elegido como, digamos, las principales, las más resaltantes, se percatarán que son supuestos de ineficacia, invalidez, que han sido estudiados por ustedes con motivo de derecho civil. Entonces, nuevamente, para entender bien las patologías, hay que recurrir al Código Civil, ¿no? A los requisitos del acto jurídico, evidentemente, ¿no? Objeto, causa, licitud, capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un tema que exige el manejo de todos estos componentes y de la norma del Código Civil. Muy bien, entonces, una primera patología sobre lo que acabo de señalar que podríamos observar es la del convenio arbitral inexistente, ¿no? Entonces, como saben, ya por derecho civil, en este supuesto, el convenio arbitral, este negocio jurídico no existe, pues no se celebró, ¿no? Este es un caso gravísimo, más allá de la nulidad, ¿no? Un ejemplo práctico sería el siguiente, ¿no? Imaginen que usted celebra, ¿se acuerdan? Un convenio arbitral adhesivo, ¿no? Por cláusulas generales de contratación. Y efectivamente, cuando surge una controversia, por ejemplo, la aseguradora le pretende iniciar un arbitraje, pero evidentemente usted revisa las cláusulas generales de contratación y se dan cuenta que por X razón, justo en ese formato suyo, ¿no? No está la cláusula en ningún lado. No existe la cláusula que contenga el convenio arbitral. Entonces, en ese caso, estamos ante un convenio arbitral inexistente. No existe, pues no se celebró. Otro caso, bajando la intensidad, es el del convenio arbitral nulo, ¿no? Evidentemente, hay que ir a estudiar la nulidad del Código Civil, ¿no? Todos los supuestos que están regulados en nuestro Código Civil van a ser los que importen el faro que nos indicará cuándo un convenio arbitral va a ser nulo, ¿no? Evidentemente aquí ocurre una infracción en el negocio jurídico que genera su ineficacia, ¿no? Una infracción a la ley, en este caso, como decía, a los requisitos del acto jurídico, ¿no? Entonces hay que ir al Código Civil. Sin embargo, ¿no?
en el DLA nuestro hay un supuesto específico de nulidad, ¿no? Que indica, es el artículo 26 del DLA, que la estipulación que coloque en una situación de privilegio a una parte respecto de la otra en relación a la designación de árbitros, o sea, por ejemplo, imaginemos que en un convenio arbitral hay una estipulación, un párrafo, que dice que los 3 árbitros sean designados por A, ¿no? Por A, no por B, no por la otra parte, sino por A. Entonces es una situación de privilegio, ¿no? Ahora, lo que dice en realidad el artículo 26 es que esa estipulación es nula, ¿no? No todo el convenio, sino solo esa estipulación, ¿no? Sería parcialmente nulo, digamos, el convenio, pero no totalmente. Entonces, ese es el tema de la nulidad. Y lo mismo, si se dan cuenta, estamos haciendo un excursus de derecho civil, el convenio arbitral anulable, ¿no? Y cuando se da la anulabilidad, como el Código Civil indica, por ejemplo, por incapacidad relativa del agente, un vicio de la voluntad, ¿no? Error, dolo, etc. Entonces, en estos casos, tenemos también una tercera modalidad patológica, que es el convenio arbitral anulable, ¿no? Muy bien. Otra patología es el denominado convenio arbitral contradictorio, ¿no? Aquí se alude en el convenio arbitral, en el tenor del convenio arbitral, observaremos que se alude tanto, las partes lo han redactado de esa manera, tanto al arbitraje como al proceso judicial. Entonces, si se habla de ambos, ¿no? Evidentemente va a surgir la pregunta de a qué, digamos, forma o mecanismo de resolución de conflictos se están sometiendo, si al arbitraje o al proceso. Entonces, se genera esta contradictio, ¿no? Una contradictio finalmente in termini, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, la cuarta disposición complementaria del DLA nos ayuda, ¿no? A solucionar esta patología. Porque dice que siempre que hay un convenio, ¿no? Sobre materia disponible, aun cuando se hable de juez, ¿no? Se entenderá que se está aludiendo a árbitro. Entonces, si es que en el tenor del convenio arbitral, ¿no? Se alude al arbitraje y se alude también al juez estatal, ¿no es cierto? Siempre que el convenio tenga los requisitos, por lo menos hay una voluntad manifiesta de someterse al arbitraje, las controversias que van a surgir de ese contrato sean disponibles, el convenio está perfecto. Más allá de que en el párrafo siguiente se diga que se someten a los jueces y tribunales del Poder Judicial, ¿no? Peruano. La cuarta disposición nos permite entender que esa remisión a juez se debe entender a árbitro, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la forma de enmendar esta patología en el caso del DLA nuestro, ¿no? Luego, también está el convenio arbitral ambiguo, ¿no? Que por su tenor indicaría que abarca o alcanza tanto a materias disponibles como a materias indisponibles, ¿no? O sea, según el tenor del convenio, todo, controversias disponibles e indisponibles, están sometidas a arbitraje, ¿no? Bueno, esto no es ningún inconveniente, como hemos visto, primero porque el mismo tribunal arbitral podría limitar, digamos, su decisión y evidentemente el análisis por el tema de garantías en el arbitraje de controversias solo de carácter disponible. Pero aún si no lo hiciera, aún si también fueran objeto de decisión con ocasión del laudo arbitral, les recuerdo que lo hemos estudiado, que el artículo 6.3, inciso 3 del DLA, reconoce el principio de separabilidad del laudo arbitral, que permitiría, con ocasión del recurso a anulación del laudo, que evidentemente una corte estatal pueda anular solo aquellos extremos del laudo arbitral que se refieran a materia indisponible, subsistiendo los otros extremos que sí se pronuncian sobre controversias arbitrables, ¿no? Entonces, digamos que hay formas de proteger o de solucionar esta patología. Luego,
Otra patología es la del convenio arbitral caducado, ¿no? Caducado. Bueno, aquí en realidad lo que ha sucedido es que se ha excedido el lapso de tiempo fijado por las partes para decidir la controversia, ¿no? Por ejemplo, en la práctica no suele ser muy común, pero en estos 20 años como árbitro profesional he llegado a ver por lo menos unos 3 casos, ¿no? Que me han tocado a mí mismo como árbitro, ¿no? En los cuales las partes establecían en el convenio arbitral que un plazo de tiempo de duración, digamos, una duración, una longitud temporal de vida para el arbitraje. O sea, desde que se enviaba la solicitud de arbitraje una parte a la otra, hasta que se laude, no podían pasar 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, si se dan cuenta, el convenio arbitral, ese acuerdo de arbitraje tiene una longitud temporal de vida, que son 6 meses. Cuando pasen los 6 meses y no se haya laudado, el convenio arbitral habrá caducado, ¿no? Habrá caducado. Con lo cual, cualquier tipo de acto posterior, ya no, de pronunciamiento posterior, ya no sería técnicamente un laudo arbitral, ¿no? Y bueno, evidentemente, si se pretendiera, más allá de este lapso temporal de emitirse, bueno, sería objeto de, evidentemente, un recurso de anulación por vencimiento del plazo para laudar, ¿no? Pero bueno, además, existen algunos arbitrajes especiales, también reglas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en el arbitraje administrativo se establecen lapsos de tiempo para la solicitud misma de arbitraje, ¿no? El convenio está contenido evidentemente en el contrato, ¿no? En realidad viene desde antes inclusive en su formato. Pero dice pues que en caso de que surja una controversia X, se tendrá que someter al arbitraje en 15 días, ¿no? Entonces, si se vencen esos 15 días, el convenio arbitral caduca. Muy bien, entonces eso sería el convenio arbitral caducado. Como comentario, ¿no? Evidentemente, si estamos observando que existe el convenio arbitral caducado, la caducidad, también podría haber un convenio arbitral prescrito, ¿no? Porque como estamos observando, el convenio arbitral es un negocio jurídico. Y como tal, las reglas de este último aplican a aquel. Evidentemente, el DLA no tiene reglas ni de caducidad ni de prescripción extintiva, con lo cual podrían utilizarse aquellas del Código Civil, ¿no? Un convenio arbitral no puede ser eterno, lo cual es obvio, porque si, por ejemplo, el contrato que contiene al convenio, a la cláusula arbitral, no es eterna, porque este acto jurídico puede, digamos, fenecer cualquier tipo de derecho sobre aquel, digamos, de pretensión o acción, con motivo de la prescripción extintiva, evidentemente sería absurdo pensar que el convenio arbitral puede ser eterno y durar 100 años, ¿no? No, también tendríamos que observarlo desde los lapsos de tiempo de la prescripción extintiva, ¿no? Muy bien. Entonces, luego existen unas patologías vinculadas al arbitraje institucional, ¿no? Esto está regulado en el artículo 7, inciso 3 del DLA, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son estas patologías, no? Pues una de ellas consiste en que en el convenio arbitral se designa, ¿no es cierto?, de manera contradictoria, dos o más instituciones, ¿no?, arbitrales, instituciones de arbitraje, ¿no? Para hacernos entender, pongamos que en un convenio arbitral se dice que las partes se someten a la gestión y administración del centro de arbitraje azul. Y un párrafo más allá, dicen que se someten a los reglamentos y códigos del centro de arbitraje amarillo. Entonces, un momento, ¿no? ¿A qué institución arbitral se están sometiendo? A la institución azul, a la institución amarilla. En ese caso, designación contradictoria, incluso en un tercer párrafo podría haber una tercera, ¿no? La verde. Bueno, en ese caso, esa es la patología. Ahora, ¿esta patología es insalvable? No. El artículo que he citado, el 7, inciso 3,
nos da la solución. En el supuesto de que se presente esta circunstancia patológica, la solución es que el arbitraje se vuelve, digamos, muta, se troca en un arbitraje ad hoc. Entonces, por la incapacidad de solucionar la contradicción y determinar cuál de las instituciones es la que tiene que gestionar y administrar el arbitraje, pues nada, voilà, desaparece lo institucional y el DLA establece que en esos casos el arbitraje se transforma, se vuelve un arbitraje ad hoc. Muy bien. Una segunda patología viene dada por el hecho de que las partes en el convenio arbitral designen a una institución arbitral inexistente, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en el caso peruano, en el convenio arbitral se diga, las partes indican que someten la gestión y administración del arbitraje a el Centro de Arbitraje Peruano-Iraní, ¿no?, de Comercio Internacional. Muy bien, como saben, los árbitros y counsels peruanos, no existe esa institución arbitral en nuestro país. Entonces, claro, si no existe, ¿cómo demonios va a poder gestionar y administrar el arbitraje? Estamos otra vez ante una imposibilidad práctica. Bueno, pues no pasa nada. En ese caso, nuevamente, aplica el artículo citado del DLA, que indica que para solucionar el problema y no frustrar el arbitraje, se torna en un arbitraje ad hoc. Y bueno, una tercera, digamos, circunstancia, ¿no?, patológica podría venir, pero antes de eso igual se me ocurre una reflexión, ¿no? Recuerdo en algún año un alumno que siempre le buscaba los 3 pies al gato, sobre todo cuando en el transcurso del año académico me consultaba, siempre sus consultas apuntaban a aquellos extremos dudosos, esas zonas grises del DLA, ¿no?, o de la misma, digamos, práctica del arbitraje. Y bueno, se me ocurre, recordando este viejo alumno, que sería curioso, ¿no?, que la institución Centro de Arbitraje Peruano-Iraní, cuando se celebra el convenio arbitral no existe, evidentemente, cuando surge la controversia no existe, pero ¿qué sucedería si alguna de las partes, o un tercero en realidad, mejor dicho, por influencia de las partes, creara específicamente una institución arbitral así nominada, ¿no? Sería un poco peligroso, ¿no? Habría que ver y pensar las consecuencias de una circunstancia como la que planteo, ¿no? Sobre todo por la independencia e imparcialidad que debe existir también en la institución arbitral, ¿no? Amén de las reglas, ¿no? Porque acuérdense que se aplica el reglamento vigente al momento de la controversia, ¿no? Pero acá tendríamos un convenio que alude a una institución que no existía cuando se formaliza el convenio, pero que existe apenas surge la controversia, inmediatamente. Evidentemente, acá estoy haciendo de advocatus diaboli, ¿no?, para que piensen. Siempre hay que observar, ¿no?, supuestos como el que planteo. Bueno, pero digamos, volviendo al tercer caso, ¿qué sucede si la institución no acepta el encargo, ¿no? Primero, para entender este supuesto, hay que comprender y recordar, ¿no?, la mecánica del arbitraje institucional que ya estudiamos. Lo que pasa es que la institución arbitral, les recuerdo, es una persona jurídica. Y justo el caso de diabólico que les planteé hace un instante, tiene que ver con eso, ¿no? En el Perú puede ser cualquier persona jurídica, cualquiera, sea privada o pública, cualquier forma de persona jurídica regulada por la ley general, por el Código Civil o por las normas societarias. Cualquiera de esas puede ser una institución arbitral. Entonces, como tal, ¿no?, la institución arbitral se va a encargar, o digamos, su
su giro de actividad va a ser la gestión y administración de arbitraje, ¿no? Por los cuales evidentemente va a cobrar unos fees, ¿no? Pero es una persona jurídica. Y la gestión de administración es, digamos, la labor que va a llevar a cabo. Consecuentemente, cuando las partes celebran un convenio arbitral, no es que ese convenio arbitral se lo comunican a la institución, ¿no? Sencillamente están encargándole, remitiendo a esta la gestión de administración. Pero cuando se plantee la solicitud de arbitraje ante dicha institución, la institución arbitral, evidentemente, como persona jurídica que lleva a cabo este giro de actividad, va a tener que analizar la solicitud. Y frente a ese pedido de gestión de administración, pueden haber dos caminos. Bien acepta el encargo o bien no lo acepta. Ahora, para, digamos, inclinarse por A o por B, a su vez, a nivel comparado, podemos encontrar que habría dos formas de ver la labor que cumple la institución cuando analiza la solicitud de arbitraje, ¿no? Bien, podríamos hablar de una suerte de control profundo de la solicitud de arbitraje, esto es, que la institución pues verifique el contrato, que hayan controversias disponibles, el convenio arbitral contenido en este último, que no está afectado ninguna patología, ¿no? Las partes, etcétera. O sea, un análisis profundo, ¿no? Esa sería una posibilidad. Y la otra, que sea solo un análisis prima facie, ¿no? O sea, en realidad la transliteración es a primera cara, ¿no? Pero se refiere a un análisis superficial, ¿no? O sea, como a la primera mirada, ¿no? Entonces, un análisis superficial, nada más. A ver, ahí está el contrato, ¿no? Hay convenio más o menos, ahí más o menos está la voluntad ¿no? De las partes de ir a un arbitraje. Además, inclusive hasta podría no haber convenio, ¿no? Y simplemente observar que las controversias son disponibles y a ver qué piensan las partes, ¿no? Del cruce de solicitud de arbitraje y eventual contestación. Pero bueno, entonces serían esas dos ópticas, ¿no? Un análisis profundo y un análisis superficial o prima facie. Evidentemente, habría que decantarse porque la institución arbitral lleva a cabo un análisis prima facie. Porque quien tiene que hacer un análisis profundo del convenio, el contrato, continente, etcétera, no es la institución. La institución no se encarga de juzgar. Quien juzga es el tribunal arbitral. El tribunal arbitral será el que sí puede, evidentemente, hacer este tipo de control profundo. Pero, bueno, y cuidado, que eso también entre comillas. Pero bueno, digamos, él es el encargado de ver ese control, ese tipo de control. En cambio, la institución arbitral no. La institución arbitral lo que hace es gestionar y administrar. Es una labor más bien de tipo operativa. La institución arbitral no resuelve la controversia. Eso lo hace el tribunal arbitral. Con lo cual no tendría sentido que una institución arbitral lleve a cabo un control profundo. Sino, la regla debe ser un control solo prima facie. Bueno, pero más allá de la opción específica de la institución, siempre caben las dos posibilidades. Que acepte el encargo o que no lo acepte. Por ejemplo, en el caso peruano, no solamente tiene que ver con un tema técnico, con todas las, las desgracias vinculadas a la corrupción y este tipo de prácticas que han tristemente salpicado sobre el arbitraje que se practica en nuestro país. Bueno, han surgido pues determinados nombres y digamos árbitros que han sido incluso encausados penalmente, algunos para ser honesto, de manera injusta, sino que bueno, también hay otro problema, digamos, es el conocimiento, la ausencia de conocimiento del derecho de arbitraje por parte del Ministerio Público, que llevó a incluso a dictar prisión preventiva, ¿no? Como esto ya es públicamente conocido, en contra de varios árbitros inocentes, ¿no? Pero bueno, no podemos, la presunción de inocencia no se puede vulnerar, se presume que él es inocente en este país hasta que se demuestre lo contrario, una sentencia evidentemente condenatoria definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que podría ser también que la institución tome en consideración este tipo pues,
de procesos instaurados y digamos, y circunstancias a las que he aludido antes, ¿no? Para, por ejemplo, considerar que eventualmente también, si es que ya en la solicitud viniera designado el árbitro y fuera uno, digamos, manifiestamente culpable, ¿no? O con una alta probabilidad, podría ser que la institución inter alia, entre muchas otras cosas de orden técnico, también podría esto sumar a la posibilidad de que no acepte el encargo, ¿no? Podría ser un elemento adicional. Entonces, ¿qué pasa cuando no acepta el encargo? Si se dan cuenta, otra vez nos encontramos con un problema práctico. Las partes encargaron la gestión de administración a la institución azul, pero la institución azul no acepta el encargo. Entonces estamos en un callejón sin salida. Bueno, nuevamente el artículo 7, inciso 3 nos da la solución, ¿no? En el caso de que la institución no acepte el encargo, el arbitraje se transforma en un arbitraje ad hoc. Y así no se frustra, digamos, el desarrollo de las actuaciones arbitrales, ¿no? Muy bien. Entonces, vayamos a ver otro tema, ¿no? Los efectos del convenio arbitral, ¿no? Los efectos del convenio arbitral. El convenio arbitral tiene dos efectos, ¿no? Tiene un efecto positivo y tiene un efecto negativo, ¿no? En la dogmática angloparlante, positive effect and negative effect, ¿no? En la francoparlante, l'effet négatif, l'effet positif, ¿no? ¿Qué es el efecto positivo y qué cosa es el efecto negativo? Bueno, en realidad, para simplificar, el efecto positivo no es sino el respeto del principio de pacta sunt servanda, ¿no? Frase latina que digamos cuya transliteración es el pacto te hace siervo, ¿no? Claro, o sea, el efecto positivo no es sino el hecho de que las partes deben estar a lo acordado. Entonces, si las partes han acordado irse a arbitraje, someterse a arbitraje, el efecto positivo evidentemente implica que se sometan a arbitraje. Si han acordado que el arbitraje sea institucional, el efecto positivo involucra que sea institucional, etc. Entonces, ese es el efecto positivo. Ahora, ese efecto positivo se hace valer con la solicitud de arbitraje, ¿no? Claro, evidentemente el acto que pone en movimiento el efecto positivo del convenio arbitral es la solicitud de arbitraje planteada por una de las partes, ¿no? Cuando surge la controversia, una de las partes plantea la solicitud, dirige la solicitud de arbitraje a la otra, ¿no? Entonces, en ese momento, la solicitud de arbitraje involucra la vía para hacer valer el efecto positivo del convenio arbitral, ¿no? Y evidentemente esto genera pues todas las actuaciones arbitrales, todo el proceso arbitral. En cambio, ¿no? En cambio, el efecto negativo más bien no apunta a las partes. El efecto positivo, si se dan cuenta, apunta a las partes. Se produce su alcance en relación a las partes. En cambio, el efecto negativo se dirige a la jurisdicción estática, o sea, a los juzgados y tribunales estatales. Hacia allá va el efecto negativo, no a las partes. ¿Y cómo es que lo alcanza a juzgados y tribunales estatales? Bueno, pues como dice el término, el efecto negativo no es un efecto dinámico como el anterior, como el efecto positivo, sino más bien un efecto de tipo estático o negativo, ¿no? Impide a juzgados y tribunales que puedan conocer de una controversia que ha sido sometida a arbitraje. Entonces, si las partes han sometido a arbitraje una controversia determinada, esto impide ese convenio arbitral, por eso es su efecto negativo, impide que juzgados y tribunales puedan conocer de dicha controversia. Claro, lo que pasa es que al celebrarse el convenio arbitral,
en realidad hay una renuncia temporal a la tutela judicial efectiva, ¿no? Digo temporal porque esa renuncia no puede ser, digamos, sempiterna. En algún momento, necesariamente cabe la posibilidad de que haya un tipo, digamos, de colaboración judicial, digamos, de actividad por parte de los juzgados y tribunales, ¿no? Por ejemplo, si bien se ha renunciado a la tutela judicial efectiva, o sea, a que los juzgados y tribunales conozcan de la controversia, podamos necesitar de ellos para que nos ayuden a, digamos, a la ejecución de una medida cautelar o a la obtención de un determinado medio de prueba o con ocasión del recurso de anulación del laudo arbitral, ¿no? O el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, digamos, extranjero. En esos casos, evidentemente, la jurisdicción estática va a interactuar con el arbitraje. Entonces, digamos, esa renuncia no es absoluta, no es perfecta. Ahora, ¿y cómo hacemos valer este efecto negativo? Así como el efecto positivo se hacía valer con la solicitud de arbitraje, el efecto negativo se hace valer del siguiente modo. Lo que pasa es que el efecto negativo impide a la jurisdicción estática, conocer una controversia sometida a arbitraje. Pero ¿qué sucede si alguna de las partes, contrariando la voluntad manifiesta de someterse a arbitraje, por mala fe, porque quiere frustrar el arbitraje, demanda judicialmente a la otra parte? Entonces, es en ese momento, con ocasión de ese proceso judicial instaurado, que en realidad es un reto injusto digamos, al convenio arbitral que se ha celebrado, en ese momento, la parte demandada lo que tiene que hacer, y ahí hace valer el efecto negativo, tiene que plantear la excepción de convenio arbitral. Tiene que plantear la excepción del convenio arbitral. Entonces, la parte demandada, plantear la excepción de convenio arbitral, hace valer el efecto negativo del convenio arbitral. Y evidentemente, el juzgado tribunal que conoce la causa, cuando verifique, y este es un análisis también prima facie, ya hemos estudiado cuál es la lógica de eso, verifique prima facie la existencia de un convenio arbitral, remitirá a los árbitros la causa. O sea, en pocas palabras, se cerrará ese proceso judicial, ¿no? Y todo el mundo arbitraje. Y además, ese control tampoco puede ser un control profundo, porque si no, estarían el juez estatal, que a él no se le ha encargado, juzgando la controversia. A quienes se le ha encargado es al tribunal arbitral. Por eso, la lógica de que el juez estatal, cuando analiza la excepción de convenio arbitral a efectos de determinar si la estima o la desestima, esto es, si la declara fundada o infundada, tiene que hacerlo a través de un control prima facie. Muy bien, entonces, sintetizando, el efecto negativo se hace valer, esta prohibición que juzgados y tribunales conozcan de una controversia sometida a arbitraje, se hace valer cuando alguien rete este efecto a través de un proceso judicial indebidamente instaurado, se hace valer en este último a través de una excepción de convenio arbitral. Muy bien. Entonces, esos son los efectos positivos y negativos del convenio arbitral. Ahora, como el convenio arbitral es un negocio jurídico, ¿no? Como el convenio arbitral es un negocio jurídico, evidentemente, también puede ser objeto de renuncia, ¿no? Así como se pactó, así como se formalizó, también las partes pueden renunciar al convenio arbitral. Y esta renuncia puede tener dos modalidades, ¿no? Una primera modalidad va a ser la renuncia expresa, ¿no? Y una segunda es la llamada renuncia tácita, ¿no?
¿Qué es la renuncia expresa? Como dice el término, evidentemente, es aquella en la cual las partes manifiestan su voluntad, expressi verbis, ¿no?, de renunciar al convenio arbitral que celebraron. Esa es la renuncia expresa. Ahora, como hemos estudiado, ¿no?, el convenio arbitral, sus diversos tipos de formalización pueden ser bien unidocumental o pueden ser pluridocumental. La formalización unidocumental respeta el principio de unidad del acto y la formalización pluridocumental rompe el principio de unidad del acto. Además vimos que en cualquiera de ellas el carácter escrito del convenio arbitral en todas las modalidades estudiadas no se limita a un papel impreso y firmado de puño y letra de las partes, sino que en realidad ese carácter escrito está en un campo de desformalización. Pero bueno, a lo que quiero ir, esto no está expresamente regulado en el DLA. Cuando ustedes, digamos, busquen el tema de la renuncia, no es que esto esté regulado, hay que hacer una interpretación sistemática del DLA, ¿no? Evidentemente el sentido común nos dice que así como se puede formalizar un convenio a través de las vías unidocumental o pluridocumental, que involucran además la posibilidad de que el carácter escrito sean muchas cosas, muchas situaciones, como por ejemplo el tema de la formalización electrónica, ¿no?, el uso de vías electrónicas como el correo electrónico, el SMS, la mensajería de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues así como se puede celebrar un convenio a través de estas vías, evidentemente también se puede renunciar al convenio a través de estas vías. Ahora, igual habría que tener cuidado en el carácter ad probationem que siempre debe observarse, ¿no?, para efectos de acreditar ese carácter escrito de la renuncia, ¿no? Pero ya saben, sometido a todas las modalidades de lo que significa escrito en el DLA, para efectos del convenio arbitral que ya hemos estudiado. Muy bien. Luego está la renuncia al convenio arbitral tácita, ¿no?, la renuncia tácita. Aquí, como dice el término, no es que las partes manifiesten su voluntad de manera, digamos, expressi verbis, de que quieren renunciar al convenio. No. Aquí esa voluntad se observa de manera implícita. ¿Y cómo? Se observa específicamente en el caso que estudiamos hace unos minutos. Me refiero al supuesto en el cual una de las partes, contrariamente a la voluntad contenida en el convenio, demanda judicialmente a la otra, pese a la existencia del convenio arbitral. Bueno, y la otra, en vez de plantear la excepción de convenio arbitral, ¿me siguen?, en ese caso, lo que hace es obviarlo. O sea, por ejemplo, no plantea la excepción. No plantea la excepción. Podrá contestar la demanda, lo que sea. O incluso no contestarla. Pero lo que no hace es invocar la excepción de convenio arbitral. Entonces, al no plantear la excepción citada, lo que está haciendo de manera tácita es someterse a la jurisdicción estatal y, consecuentemente, renunciar al convenio arbitral que habían celebrado con la otra parte. Sintetizando, la renuncia tácita al convenio arbitral se produce cuando, con ocasión de este proceso judicial incoado por una parte contra la otra, la demandada no invoca la excepción de convenio arbitral. Entonces, al no hacerlo, está sometiéndose a la jurisdicción estática y, consecuentemente, renunciando al arbitraje, renunciando al convenio arbitral. Muy bien, entonces esos son los dos casos de renuncia al convenio arbitral, expresa y tácita.
Empecemos a ver otro tema, ¿no? Es el tema de la separabilidad del convenio arbitral, ¿no? Es el llamado principio de separabilidad. Lo primero que tendríamos que decir sobre la separabilidad del convenio arbitral, ¿no? Es que no en todas las legislaciones se utiliza este término, ¿no? En el mundo anglosajón se dice separability, ¿no? En el mundo francófono, separabilité, ¿no? Pero también en diversas leyes de arbitraje comparadas se habla, por ejemplo, de autonomía o se habla de independencia del convenio arbitral. Entonces, la primera reflexión que habría que hacer es determinar si lo más conveniente para nominar este principio es la autonomía, ¿no? O bien la independencia, o bien la separabilidad. Por ejemplo, en ese derrotero, el artículo 41, inciso 2 del DLA, emplea el término independiente. Y el término independiente no es el término más adecuado para manejarnos con lo que significa este principio, ¿no? Con lo que significa este principio. En realidad, cuando utilizamos el término independiente o autónomo, o sea, hablamos de autonomía del convenio arbitral, eso involucra un yerro, porque cuando indicamos que el convenio es autónomo, eso importaría que existe por sí mismo. O sea, que el convenio arbitral existe per se y consecuentemente no tiene la necesidad de que exista un contrato en el que sea, por ejemplo, el continente en el cual está contenido, o bien un contrato al cual está referido ese convenio arbitral si fuera un pacto autónomo. Eso significaría autonomía. Pues ese no es el caso. El convenio arbitral, evidentemente, no es autónomo, no significa que existe por sí mismo, ¿no? Porque, claro, como dice el término latino, ex nihilo nihil fit, de la nada nada viene. El convenio arbitral siempre tiene que estar relacionado a un negocio jurídico sustantivo respecto del cual van a surgir controversias que se someterán a arbitraje a partir de la operatividad del convenio arbitral. Pero no se puede pactar Juan y Pepito, sentarse simplemente a celebrar un convenio arbitral y nada más. Entonces, la autonomía hay que descartarla como término, ¿no? El término en realidad correcto es separabilidad, ¿no? Y claro, cuando hablamos de separabilidad, estamos aludiendo a la posibilidad de separar el convenio arbitral, o sea, la cláusula arbitral. Ya saben que en la práctica global, la gran cantidad de casos, la mayoría de casos, el convenio arbitral es una cláusula contractual, o sea, la cláusula arbitral. Cuando hablamos de separabilidad, estamos hablando de la posibilidad de separar la cláusula arbitral del resto de cláusulas del contrato en la cual está contenida esta. Y esa posibilidad de separar la cláusula arbitral, pongamos, hay un contrato que tiene 25 cláusulas, y la cláusula 25 es un convenio arbitral, o sea, es una cláusula arbitral. El principio de separabilidad lo que nos dice es que podemos separar esa cláusula arbitral del resto de cláusulas del contrato, o sea, la cláusula 25 la separamos de las 24 primeras cláusulas. ¿Y cuál es el efecto de poder separar esta cláusula? Pues el efecto es que permite al tribunal arbitral declarar la invalidez, por ejemplo, del contrato, sin que eso implique que esa decisión invalide también a la cláusula arbitral, que es la fuente de nuestro poder. Entonces, nuevamente, la función de la separabilidad
es una función de orden práctico, porque si no existiera la separabilidad y, por ejemplo, una parte alegara que que el contrato es nulo, nulo el contrato y nulo todas las cláusulas. Si no hubiera separabilidad, incluida la cláusula arbitral. Con lo cual, no habría un argumento de sentido común para justificar que un tribunal arbitral pueda constituirse y resolver la controversia, porque como es nulo todo el contrato y no se puede separar ninguna cláusula, la cláusula arbitral está dentro, también es nula. Con lo cual, se frustraría el arbitraje. Precisamente por esa circunstancia, ante esa posibilidad, es que existe el principio de separabilidad. Entonces, el principio de separabilidad nos va a permitir, como dice el término, seccionar, ¿no es cierto? Separar, ¿no? Separar la cláusula arbitral, separar la cláusula arbitral del resto de cláusulas del contrato. Pese a que el contrato continente pueda estar afectado de invalidez o de ineficacia. O sea, el contrato podría ser nulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contrato sea un contrato regulado en el Código Civil típico y que exige la forma de escritura pública, bajo sanción de nulidad. Pero las partes no lo celebraron por escritura pública. Consecuentemente, el contrato es nulo. Sin embargo, la cláusula 25 es un convenio arbitral. Y el DLA no exige la forma de escritura pública para el convenio arbitral, para la cláusula arbitral. Consecuentemente, el convenio es perfectamente válido conforme al DLA. Entonces, como el convenio es válido y eficaz, lo podemos separar del resto de cláusulas del contrato, por más que las 24 primeras cláusulas estén afectadas de nulidad. Por más que eso suceda, el convenio arbitral no lo está. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la separabilidad? La consecuencia es que el tribunal arbitral, ¿no es cierto?, será competente para juzgar todo tipo de controversia relativa a la existencia o validez del contrato principal, siempre que, como veníamos señalando, el convenio arbitral per se no adolezca de una causa de nulidad. Entonces, si el convenio arbitral no está afectado de una causa de nulidad, es perfectamente válido y eficaz, permite al tribunal arbitral, nos da el poder, es la fuente de nuestro poder, para poder juzgar todas las controversias que surjan del contrato principal. Todas, inclusive la misma existencia o validez, o sea, la invalidez o ineficacia del citado contrato principal. Muy bien. Entonces, ordenando los argumentos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la separabilidad? Una primera consecuencia, ¿no? Una primera consecuencia es que la invalidez del contrato principal no invalida necesariamente al convenio arbitral. Nuevamente, si el contrato principal es inválido, es ineficaz o inválido, eso no invalida ni genera ineficacia respecto del convenio arbitral. Ahora, evidentemente, esto va de la mano con la posibilidad de separar el convenio del resto del contrato. Si la separabilidad es posible, en supuestos diversos, ¿no? En supuestos diversos, evidentemente, vamos a estar en un caso, ¿no es cierto?, en el cual el convenio se pueda separar y el contrato, pese a que el contrato sea nulo, ¿no? Sea nulo. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Pero también cabe la posibilidad de que esa separabilidad sea imposible. La separabilidad va a ser imposible
cuando, por ejemplo, haya una ausencia de aceptación o hay un vicio de voluntad por violencia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Resulta que el contrato se firma de la siguiente manera. Una de las partes le pone una pistola a la otra en la cabeza y evidentemente genera que no haya una manifestación de voluntad. Como no hay una manifestación de voluntad, eso afecta a todo el contrato, incluido al mismo convenio arbitral, ¿no? Incluido al mismo convenio arbitral. Entonces, ese es un supuesto en que es imposible. Ya, está afuera. Es un supuesto en que la separabilidad es imposible. Bueno, un segundo caso, una consecuencia segunda, es la invalidez del convenio arbitral, que es en el cual no afecte necesariamente el contrato principal. O dicho de otro modo, esta es la cara inversa. Esta es la cara inversa de la separabilidad. En este caso, así como en el primero, la invalidez del contrato principal no invalida necesariamente el convenio arbitral. Por contra, la invalidez del convenio arbitral, o sea que el convenio está afectado de invalidez porque vulnera, no cumple los requisitos del DLA, no afecta necesariamente al contrato principal, el cual puede cumplir los requisitos, por ejemplo, del Código Civil. Entonces, en ese caso, tenemos un supuesto invertido, ¿no? Así como el contrato y su invalidez no afecta al convenio, por contra, la invalidez del convenio no afecta necesariamente al contrato. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí.